Él dijo, ella es mejor que tú. 3 años después, él vio a la niña con sus ojos. No quiso decirlo de la manera en que salió. No fue planeado, ni pensado, ni siquiera arraigado en la verdad. Pero a veces las palabras dichas con miedo o con orgullo impactan con el filo más agudo. Matthew estaba de pie cerca de los ventanales que iban del suelo al techo de su oficina en el ático. Las luces de la ciudad se extendían infinitamente detrás de él, como un reino que él creía controlar. Todo en él parecía sereno. Cabello oscuro perfectamente peinado, postura recta, expresión indescifrable. Se había entrenado para parecer inquebrantable, pero en el momento en que esas 4 palabras salieron de su boca, algo tembló en lo profundo, algo pequeño, enterrado y asustado. «Ella es mejor que tú», dijo. No alzó la voz, ni siquiera la miró cuando lo dijo. Fue pronunciado casi suavemente, como si la suavidad pudiera hacer que la crueldad fuera más tolerable. Pero el silencio de las palabras hizo que impactaran más fuerte. Leah sintió que el mundo se inclinaba por un momento. Sus dedos se apretaron alrededor de la pequeña caja de cartón que sostenía. Dentro estaban las últimas piezas de la vida que había compartido con él. Un suéter de un viaje de fin de semana al norte. Un libro que siempre leía antes de dormir. Una foto enmarcada donde se reían de algo tonto que nadie más entendería. No había venido a luchar. Ni siquiera había venido a pedirle que cambiara de opinión. Había venido a irse con dignidad. Pero la frase era un moretón que no se desvanecería rápidamente. Ella levantó los ojos hacia él. No con ira, no con desesperación, solo con una tranquila comprensión. Siempre había algo tierno en su mirada, algo que hacía que la gente se sintiera vista. Sin embargo, ahora se sentía como mirarlo a través de una puerta que se cerraba. «Espero que ella te haga feliz», dijo Leah, y su voz no se quebró. No lo permitió. Matthew todavía no se volvió hacia ella. Su mandíbula se tensó, pero su expresión se mantuvo la misma. Él seguía fingiendo que esta decisión había sido lógica, necesaria, inevitable. Pero algo en la quietud de la habitación sugería que él se estaba conteniendo demasiado, como si cualquier movimiento pudiera hacer que la máscara se rompiera. Leah no cerró la puerta de golpe, no tiró la caja, no suplicó. Simplemente salió. El sonido de sus pasos en el suelo pulido resonó más de lo que debería, como si la habitación misma no quisiera dejarla ir. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio llenó el espacio como humo. Matthew finalmente exhaló. Se giró entonces, lentamente, hacia la puerta por la que ella había salido, pero ella ya se había ido. Las luces de la ciudad afuera parpadearon como un latido, recordándole que todo continuaba, incluso cuando algo dentro de él. No, abajo, Leah salió a la tarde de invierno. El viento era cortante, mordiéndole la piel, pero ella no se abrigó más. No sentía frío. Su mente estaba en otra parte. Ya había una pequeña vida creciendo dentro de ella, aunque aún no se lo había dicho. Había querido esperar el momento adecuado, decírselo suavemente, decírselo honestamente, decírselo con amor. Pero ahora ese futuro ya no existía. Caminó hacia la calle, sosteniendo la pequeña caja contra su pecho, y le susurró a la vida dentro de ella: «Ahora somos solo nosotros». No lloró. No se lo permitió. Todavía no. Llorar era algo que haría después, sola, donde nadie pudiera ver.
no porque se avergonzara, sino porque el dolor merecía privacidad. De vuelta en el ático, Matthew permaneció inmóvil. El silencio era sofocante. Sentía como si algo vital hubiera sido retirado de la habitación, dejándola demasiado grande, demasiado vacía, demasiado tranquila. Y aunque él había elegido esto, aunque creía que este era el camino más seguro, algo en él entendió que acababa de cometer un error que resonaría mucho más que cualquier negocio o decisión pública. Pero no sabría cuán profundo era ese error. Todavía no. No sabía que la niña que crecía dentro de ella tendría sus ojos. No sabía que 3 años después los volvería a ver a ambos. Y su mundo se detendría. Leah no abandonó la ciudad con una prisa dramática. No hubo maletas golpeadas, ni viajes en autobús a medianoche. Hizo las maletas lentamente, pieza por pieza, como si cada artículo que guardaba fuera un paso hacia su reconstrucción. El pequeño apartamento que eligió en otra ciudad no era glamuroso, era modesto, más antiguo, con suelos de madera que crujían y ventanas que dejaban entrar la luz dorada de la tarde. Pero era suyo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar en él. Siguió trabajando, primero en una pequeña panadería, luego a tiempo parcial en la biblioteca. El trabajo era sencillo, pero había una estabilidad en la rutina que la ayudaba a sanar. La gente la conocía por su nombre. Le preguntaban cómo estaba y esperaban respuestas reales. No había noches de gala, ni cenas benéficas, ni evaluación de su valía basada en quién la acompañaba. Aquí, ella era solo Leah, y eso era suficiente. Cuando Emma nació, fue temprano por la mañana, después de una larga noche que pareció interminable. Las manos de Leah se aferraron a las sábanas. Su cuerpo temblaba de agotamiento. No había nadie a su lado para susurrarle aliento o limpiar su frente. Pero ella no se quebró. No gritó ante la soledad. Simplemente se aferró, porque tenía a alguien que conocer. Cuando finalmente le entregaron a la bebé en sus brazos, Leah sintió que el mundo se quedaba en silencio. Emma era diminuta, cálida, con un suave mechón de cabello oscuro y pestañas delicadas que revoloteaban como si ya estuviera soñando. Y cuando Emma abrió los ojos, esos inconfundibles ojos verdes, Leah sintió que su pecho se apretaba de una manera que nunca había experimentado. No arrepentimiento, no dolor, algo como asombro, algo como maravilla. Ella trazó suavemente la yema de su dedo a lo largo de la mejilla de Emma y susurró: «Estaremos bien. Me aseguraré de que lo estemos». Esos primeros meses fueron difíciles. Las noches fueron largas y sin dormir. Emma lloraba a menudo y Leah paseaba por la sala de estar, abrazándola, tarareando suavemente, incluso cuando el agotamiento nublaba su vista. Sin embargo, había una extraña belleza en ello, el tipo de belleza que solo proviene de ser desesperadamente necesaria. Los pequeños dedos de Emma, enroscándose alrededor de los suyos, hacían que el mundo se sintiera menos roto. La señora Holt, la vecina anciana que vivía al otro lado del pasillo, se convirtió en su salvavidas. Tocaba suavemente algunas mañanas y le entregaba a Leah sopa caliente, u ofrecía cuidar a Emma mientras Leah se duchaba o dormía. Nunca pidió explicaciones. Simplemente dio amabilidad, la clase de amabilidad que reconstruye los cimientos en silencio, ladrillo a ladrillo. El pueblo mismo se convirtió en parte de la infancia de Emma. El dueño de la tienda de comestibles siempre le guardaba sus golosinas de fruta favoritas.
La bibliotecaria la dejaba elegir libros incluso antes de que pudiera leer, colocándolos en su regazo como tesoros. El barista de la cafetería de la esquina aprendió a preparar el café de Leah exactamente como a ella le gustaba. Fuerte, cálido y constante, Emma creció rápido. Reía a carcajadas, la clase de risa que hacía que los extraños giraran la cabeza y sonrieran sin querer. Corría por todas partes en lugar de caminar. Cantaba a los pájaros, a los charcos de lluvia, a los animales de peluche alineados en filas cuidadosas a lo largo del sofá. Le gustaba coleccionar guijarros que llamaba piedras mágicas y guardarlos en pequeños frascos como si contuvieran secretos. Sin embargo, a veces se subía al regazo de Leah con una expresión tranquila. Apoyaba la cabeza en su pecho y simplemente se quedaba allí, como si algún instinto profundo en ella reconociera que su madre llevaba un peso que ella no podía ver, pero que de alguna manera podía calmar. Leah nunca pronunció el nombre de Matthew, ni a Emma, ni a sí misma. No lo borró, no lo maldijo. Simplemente no permitió que el recuerdo moldeara en quien se estaba convirtiendo. Emma merecía una madre íntegra, no una magullada por el pasado. Así que Leah aprendió a coserse a sí misma, lenta, tierna, con paciencia y dulzura. Pero sanar no era lo mismo que olvidar. Algunas noches, cuando Emma dormía, Leah se sentaba junto a la ventana con una taza de té y observaba la luna. Pensaba en la vida que casi tuvo, el amor que casi conservó, y las palabras que habían terminado con todo. Ella es mejor que tú. El dolor de ella se había desvanecido, pero el recuerdo aún flotaba cerca de ella, a veces, como un fantasma que no sabía cuándo irse. Sin embargo, cada vez que Emma se movía en su sueño, cada vez que ese pequeño cuerpo la buscaba, Leah se apartaba del pasado y se volvía hacia el presente, hacia la niña que llevaba ojos verdes como un recordatorio, pero risa como una promesa. Así pasaron 3 años. No dramáticamente, no violentamente, simplemente en el tranquilo desarrollo de la vida cotidiana. Y durante esos 3 años, sin darse cuenta, Leah se volvió fuerte de maneras que nunca imaginó posibles. Se convirtió en el tipo de fuerte que no necesita gritar para ser escuchada, el tipo que echa raíces y se niega a romperse, el tipo que protege el amor sin perderse a sí misma. Ella no sabía que Matthew también estaba cambiando, pero de una manera diferente. Y ella no sabía que sus mundos chocarían de nuevo, no suavemente, no gradualmente, sino en un solo momento que detendría el tiempo y los dejaría a ambos sin aliento. Matthew no notó el cambio al principio. Cuando Leah se fue, él siguió adelante como si nada hubiera pasado. Su mundo estaba construido sobre la velocidad, la ambición y la ilusión de control, y se lanzó a ese mundo con más intensidad que nunca. Sus días estaban programados al minuto. Las reuniones se fusionaban con llamadas, las llamadas con cenas, y las cenas con noches silenciosas mirando una ciudad que nunca dormía. Se decía a sí mismo que el éxito era lo único que importaba. Repitió esa creencia hasta que su reflejo comenzó a parecer un extraño. Amelia permaneció a su lado. Su relación era impecable sobre el papel. Ella sabía exactamente cómo tomarle del brazo en público, cómo sonreír en los momentos adecuados, cómo permanecer dulce y poco exigente. Nunca le cuestionó, nunca le desafió, nunca pidió más de lo que él le ofrecía. Su presencia era suave, sin esfuerzo y tranquila.
La mayoría de la gente la habría llamado la pareja perfecta para un hombre como él. Pero la perfección no tiene calidez. Matthew no se dio cuenta de lo vacío que se había vuelto el ático hasta que el silencio empezó a sonar fuerte. Llegaba a casa y encontraba la habitación impecable, inmaculada, intacta. Nada estaba fuera de lugar, porque nada se vivía. Los muebles caros estaban fríos, el aire olía estéril. Caminaba por el espacio y escuchaba sus pasos resonar. Y a veces recordaba otro sonido, risas suaves, alguien tarareando mientras cocinaba, una voz preguntando, ¿qué tal tu día? Recordaba la calidez de las manos que sostenían las suyas. Recordaba la tranquila seguridad de ser visto. Intentó alejar esos recuerdos. La mente, sin embargo, no obedece a la voluntad cuando el corazón está involucrado. Había noches en que se paraba en la cocina, sin encender las luces, mirando el lugar donde Leah solía sentarse en el mostrador, con las rodillas recogidas en el pecho, sonriéndole mientras le contaba historias de su infancia. Cerraba los ojos y aún la veía allí, pero cuando los abría, nada. Solo el vacío. Amelia notó el cambio, aunque nunca lo mencionó. Sintió que él estaba distante, pero ella optó por no acercarse. Acercarse significaría arriesgarse al rechazo, y ella temía el rechazo más de lo que deseaba la cercanía. Así que existían uno al lado del otro, como dos retratos colgados en la misma pared, perfectamente enmarcados, perfectamente exhibidos, completamente desconectados. La empresa prosperó. El mundo admiraba a Matthew. Los periódicos elogiaban su liderazgo. Los inversores seguían su guía. La gente veía a un hombre concentrado, poderoso, inquebrantable. Nadie veía el agotamiento en sus ojos cuando pensaba que nadie lo miraba. Nadie veía la forma en que se demoraba en los pasillos, como si esperara que alguien lo estuviera esperando al otro lado de la puerta. A veces veía familias en la calle, padres cargando a sus hijos, riendo juntos, tomados de la mano, y algo dentro de él se apretaba. La emoción no era envidia, era algo más frágil, algo como anhelo, algo como pérdida. Empezó a pensar en Leah, no de golpe, no en oleadas, en momentos, una canción familiar, una mujer en un café con el pelo oscuro, el olor a canela, que ella solía espolvorear en su café de la mañana. Estas cosas le seguían, como pequeños recordatorios de que la vida que había elegido no era la vida que había querido, no realmente, pero no sabía cómo cambiar de dirección. Los hombres como él no retrocedían. Avanzaban hasta que el camino se agotaba. Sus sueños también empezaron a cambiar. Soñaba con una pequeña mano envuelta alrededor de su dedo. La risa de un niño resonando en una habitación bañada por el sol. Una voz susurrando, «Papá». Se despertaba sin aliento, el corazón latiéndole con fuerza, los ojos ardiendo, y el dormitorio del ático le parecía demasiado grande, demasiado frío, demasiado silencioso. Empezó a pasar menos tiempo en casa. La oficina volvió a ser un refugio. El trabajo podía ahogar los pensamientos, pero solo temporalmente. Cada vez que las distracciones se desvanecían, el dolor regresaba. Finalmente, Amelia le preguntó una vez, muy suavemente, ¿estás feliz? Él no respondió. Ella no volvió a preguntar, y aún así, él creía que el tiempo lo apagaría todo. Pero el tiempo no borra. Acumula. Pasaron 3 años.
3 años de éxito sin alegría. 3 años de silencio donde alguna vez vivió el amor. Y entonces, en el vestíbulo de un hotel, rodeado de extraños, ruido y luz artificial brillante, vio a Leah sosteniendo a una niña pequeña. Y en ese instante, todo lo que había enterrado resurgió y lo destrozó. El mundo no solo se detuvo, se hizo añicos, se reordenó, porque no solo vio a Leah, vio a la niña, su hija, con sus ojos, y la vida que perdió, no, la vida que tiró por la borda, estaba justo frente a él. El vestíbulo del hotel era cálido y ruidoso, con el murmullo de los viajeros, el tintineo de copas, el rodar de maletas y los zapatos pulidos sobre los suelos de mármol. Era el tipo de lugar donde todo parecía caro y nada se sentía personal. Matthew caminaba junto a Amelia, respondiendo a algo que ella acababa de decir sobre una próxima gala, aunque no estaba prestando mucha atención. Rara vez lo hacía. Ella sabía cómo hablar sin esperar ser escuchada. Su teléfono zumbaba con correos electrónicos. Su asistente enviaba documentos que necesitaban firmas. Su mente ya se estaba dirigiendo a las reuniones de mañana. Se movía por la vida en automático, consciente de todo y conectado a nada. Y entonces la vio. Al principio no fue dramático. Fue simplemente una forma en su visión periférica que hizo que su cabeza girara ligeramente. Pero una vez que se giró, el mundo se aclaró con una dolorosa e innegable claridad. Leah estaba junto al mostrador de recepción, con su cabello oscuro recogido suavemente sobre un hombro. Sostenía a una niña pequeña, con sus pequeños brazos envueltos alrededor del cuello de Leah, su rostro acunado cerca, como si el mundo solo fuera seguro allí. La niña parecía medio dormida, suave, cálida y completamente confiada. Leah le acarició la espalda a la niña, un gesto tan suave que se sintió como un recuerdo que Matthew no había sabido que recordaba. Él dejó de caminar, completamente. Amelia dio otro paso antes de darse cuenta de que él ya no estaba a su lado. Se giró, la confusión cruzando sus facciones perfectas, pero Matthew no la notó. No vio nada excepto a las dos. Leah sintió su mirada primero. Levantó los ojos lentamente, como si ya no esperara nada de este mundo, y por lo tanto, no pudiera sorprenderse. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo parpadeó. Reconocimiento. Sí, pero más profundo. Algo como una vieja herida respirando de nuevo. El corazón de Matthew sintió que había olvidado cómo latir. Luego, trató de recuperar el tiempo perdido de una vez. Su pecho se apretó, su aliento se entrecortó, y su visión se estrechó hasta que todo, excepto ella y la niña, se desvaneció. La niña se movió y levantó la cabeza. Su cabello era del mismo tono de castaño oscuro que el suyo. Sus delicadas facciones parecían suaves y familiares, pero fueron sus ojos, esos inconfundibles ojos, de un verde profundo, los que lo golpearon con la fuerza de algo para lo que nunca se había preparado. No necesitaba preguntar, no necesitaba pensar. Su alma ya lo sabía. Su voz lo abandonó antes de que pudiera decidir qué decir. Leah. No había acusación en la forma en que ella lo miró, ni amargura, solo historia. Larga, tranquila, pesada historia. Ella ajustó a la niña en sus brazos, sus movimientos tranquilos y firmes, como si hubiera aprendido a ser su propio ancla. «Emma», dijo Leah suavemente, «saluda,
La niña parpadeó mirándolo. Su expresión era abierta, curiosa, desprotegida. No tenía idea de quién era él. Solo vio a un extraño observándola con ojos llenos de algo que ella no entendía. «Hola», dijo Emma, con voz pequeña y brillante. Matthew casi se cae de rodillas. El sonido lo golpeó más fuerte que cualquier discusión a gritos, cualquier súplica, cualquier disculpa que había ensayado en los rincones tranquilos de su mente sin admitirlo nunca. Amelia finalmente dio un paso adelante, su voz tensa, incierta. «Matthew, ¿quién es?» Pero él no la miró. No la reconoció. Se desvaneció como ruido de fondo. Sus ojos estaban en Emma, su hija, la hija que nunca había abrazado, nunca había nombrado, nunca había protegido, nunca había amado. No porque no fuera deseada. Se dio cuenta ahora con dolorosa y brutal claridad, sino porque había tenido demasiado miedo de permitirse necesitar algo real. Su voz se quebró cuando volvió a hablar. «Es mía». Leah no se inmutó, no se defendió, no se justificó ni se disculpó. «Sí», dijo simplemente, «lo es». El vestíbulo pareció exhalar un silencio a su alrededor. Las conversaciones se desdibujaron, los pasos se suavizaron. El mundo se atenuó en algo pequeño e íntimo. Amelia retrocedió, no dramáticamente, no con lágrimas, solo con una tranquila comprensión que no requería explicación. Vio algo entre ellos que sabía que ella nunca tuvo ni podría tener. Matthew dio un solo paso hacia ellos, pero se detuvo, como si temiera asustar el momento. La voz de Leah era firme. «Ella aún no lo sabe. No quise que creciera con algo roto». Él tragó con dificultad, las lágrimas quemándole el pecho en lugar de los ojos. «Leah, yo...» Ella negó con la cabeza. No para silenciarlo, para darle tiempo, para mostrar que las disculpas no eran una moneda que aceptara fácilmente. Emma volvió a tocar su cabello, jugando suavemente con los mechones. Miró entre ellos, sintiendo algo grande en el aire sin entenderlo, y Matthew se dio cuenta de algo devastador y hermoso al mismo tiempo. Nunca había perdido a Leah en un solo momento. La había perdido lentamente. Elección por elección. Miedo por miedo. Silencio por silencio. Ahora no sabía si tendría una segunda oportunidad, pero sabía con absoluta claridad que si alguna vez la tenía, no la desperdiciaría. No durmió esa noche. Ni un momento. La habitación del hotel estaba oscura, excepto por el tenue resplandor de las luces de la ciudad fuera de la ventana. Pero Matthew permaneció despierto en una silla, los codos apoyados en las rodillas, las manos apretadas con fuerza, como si estuviera manteniendo su propio mundo unido a la fuerza. Amelia dormía en la habitación contigua, o fingía hacerlo. No habían hablado después de regresar. No lo habían necesitado. El silencio lo había dicho todo. Lo que sentía ahora no era confusión. Era certeza, aguda e innegable. Certeza de lo que había hecho. Certeza de lo que había perdido. Certeza de lo que importaba y de lo que nunca había importado en absoluto. A la mañana siguiente, no fue a sus reuniones. No llamó a su asistente. No pensó en la compañía, los inversores, el calendario repleto de obligaciones que alguna vez lo hicieron sentir importante. Fue al pequeño pueblo donde vivía Leah. No llamó con antelación. No planeó un discurso. Simplemente condujo, las manos apretadas al volante, el corazón latiendo como algo que finalmente despertaba
después de años de sueño. Leah estaba fuera de su edificio de apartamentos cuando él llegó, ayudando a Emma a ponerse una pequeña chaqueta con diminutos girasoles bordados en las mangas. El cabello de Emma estaba recogido en 2 trenzas desiguales. Parecía brillante, despierta y totalmente intocada por la crueldad del mundo. Leah lo vio antes que Emma. Se puso tensa, no por miedo, sino por precaución. La clase de precaución que surge de sobrevivir a algo y negarse a ser herida de nuevo. Matthew se acercó lentamente. No intentó forzar una sonrisa. No intentó fingir familiaridad. Se arrodilló junto a Emma, bajándose no solo físicamente, sino emocionalmente, al nivel de la niña pequeña que lo miraba con curiosos ojos verdes. «Hola», dijo suavemente, de la misma manera que ella se lo había dicho a él la noche anterior. El rostro de Emma se iluminó con reconocimiento, no de él, todavía no, sino del sonido de la amabilidad. Dio un paso más cerca, inclinando la cabeza. «¿Te gustan los panqueques?», preguntó con la seriedad de alguien que hacía una pregunta que determinaba el destino del universo. Un soplo de casi risa se le escapó. «Sí», dijo. «Sí, me gustan». Emma asintió solemnemente, satisfecha. Leah observaba. No intervino. No se suavizó. No hizo este momento más fácil ni más difícil. Simplemente observó, dejando que la verdad se desarrollara a su propio ritmo. Matthew se puso de pie entonces, girándose hacia ella. Su voz era dolorosamente firme. «Ella debería haberme conocido. Ella debería haberme tenido. Eso es culpa mía. No espero perdón por ello. No espero confianza. Pero pido una oportunidad de estar aquí, de conocerla, de no perderla de la manera en que te perdí a ti». Leah sostuvo su mirada. No apartó la vista. No ocultó el dolor en sus ojos. Pero no había odio allí. Solo recuerdo. Solo precaución. Solo un corazón que había aprendido a protegerse. No puedes aparecer un día y ocupar espacio en su vida solo porque sientes arrepentimiento ahora, dijo. Su voz era tranquila, firme, constante. Si entras en su mundo, ella te amará, se apegará a ti, confiará en ti. Y si te vas, si repites incluso una parte del pasado, no podré arreglar eso para ella. Cada palabra era una cuchilla, no para castigar, para advertir. Matthew no se inmutó. Entonces no me iré. El silencio se extendió entre ellos. Emma tiró de la manga de Leah. ¿Puede venir a comer panqueques? Leah miró a su hija, la niña que veía el mundo no a través del pasado, sino a través de la posibilidad. Luego volvió a mirar a Matthew. El desayuno está bajando la calle, dijo. Caminamos. Sin invitación. Sin calidez, pero sin rechazo. Y eso era más de lo que él tenía derecho a esperar. Caminaron despacio. Emma insistió en cogerles de la mano, una pequeña palma en cada una de las suyas, balanceando los brazos y saltando por encima de las grietas de la acera. A veces Matthew miraba a Leah, captando pequeñas cosas que no había visto en años, las tenues pecas cerca de sus pómulos, la forma en que su pelo se rizaba ligeramente en las puntas, la suave línea de concentración cuando escuchaba hablar a Emma. Dentro de la pequeña cafetería, Emma comía panqueques con la seriedad de una científica realizando una investigación importante. El sirope se le untaba por la cara, y Matthew instintivamente buscó una servilleta para limpiarle la barbilla.
Se detuvo a mitad de camino, inseguro de si tenía derecho. Leah observó, luego asintió levemente, casi invisiblemente. Se sintió como un permiso. Él limpió suavemente las mejillas de Emma. Emma se rió y se apoyó en su mano, como si la hubiera conocido desde siempre. Algo en el pecho de Matthew se rompió y se curó al mismo tiempo. Era abrumador, doloroso y hermoso, un sentimiento que nunca se había permitido sentir. Amor, no amor romántico, no recuerdo, sino el amor crudo y sin filtrar de un padre que finalmente entendió lo que había casi perdido. No pensó en el futuro en grandes gestos. No pensó en propuestas o reuniones o declaraciones. Pensó en mañana, y el día después, y el día después de ese. Porque la curación, se dio cuenta, no ocurriría en un momento. Tenía que ganarse, lentamente, pacientemente, una y otra vez, y estaba listo para el largo camino que tenía por delante. No se convirtió en padre en un día. Se convirtió en uno en los momentos tranquilos y ordinarios que se fueron superponiendo lentamente, uno tras otro, como páginas que forman un libro. Empezó por presentarse. Todas las mañanas enviaba un mensaje de texto a Leah, no con exigencias ni expectativas, sino con la simple pregunta: ¿puedo verla hoy? Y a veces la respuesta era sí, y a veces no, y él aceptaba ambas sin argumentar. Aprendió que estar presente significaba permitir que la otra persona eligiera tu presencia. Era una especie de humildad que nunca antes había conocido. Los sábados se encontraba con Leah y Emma en el parque. Al principio, se quedaba rígido junto al tobogán, sin saber dónde poner las manos o cómo hablarle a una niña que aún no lo conocía. Pero Emma lo hizo fácil, con esa forma despreocupada que solo los niños poseen. Lo tomó de la mano y lo arrastró hacia los columpios. Le entregaba hojas como si fueran joyas y esperaba que las admirara. Y él lo hacía. Ella trepaba y saltaba y reía con todo su cuerpo. Y él aprendió a reír con el suyo. Ella no tenía memoria de los años que él había perdido. No tenía resentimiento. Solo lo veía como alguien que le devolvía la sonrisa, que escuchaba, que se preocupaba. Y esa inocencia lo curaba y lo rompía un poco más cada día. Leah observaba. No interfería. No se apresuraba. No se ablandaba. La confianza entre ellos no se reconstruyó con palabras, sino con coherencia. Observaba cómo él ataba los zapatos de Emma cuando se desataban, torciendo el nudo las primeras veces y riéndose de sí mismo cuando Emma lo corregía. Observaba cómo la cargaba cuando se cansaba, nunca una vez cambiando su peso impacientemente. Observaba cómo sus ojos se suavizaban cuando Emma lo miraba. No era la suavidad de la culpa, era la suavidad del amor. Hubo momentos en que el pasado llamó a la puerta entre ellos, sin ser invitado. Una tarde, la lluvia golpeaba las ventanas del apartamento de Leah, y Emma yacía en el suelo coloreando, mientras los dos adultos estaban sentados cerca, bebiendo té. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de Emma tarareando para sí misma. Matthew miró sus manos, unidas holgadamente alrededor de la taza caliente, y dijo: «Tuve miedo. En aquel entonces, pensé que el amor era algo que podía romperme». No levantó la vista al decirlo, como si las palabras mismas fueran lo suficientemente pesadas. Leah no interrumpió. Tampoco lo dejó pasar por alto. «El miedo no excusa lo que hiciste», dijo suavemente. «Lo sé.
Su voz era baja, firme. No lo digo para borrar nada. Lo digo para que entiendas que sé por qué te perdí. Y sé que no merezco nada de ti ahora. Ni perdón, ni otra oportunidad. Lo sé, pero quiero intentar merecer estar en su vida, incluso si eso es todo lo que consigo. La lluvia continuó cayendo. Emma levantó la vista entonces, con las mejillas sonrojadas por la concentración. Se subió a su regazo, acurrucándose contra su pecho como si hubiera pertenecido allí toda su vida. Matthew se quedó inmóvil, no porque no lo quisiera, sino porque el momento se sentía demasiado sagrado para perturbarlo. Su mano se levantó lentamente, suavemente, para descansar en su espalda. Leah los miró, y algo dentro de ella cambió. No perdón, no resolución, sino una liberación. La comprensión de que su corazón ya no temblaba al recordar haberlo dejado. El pasado todavía estaba allí, pero ya no la poseía. A medida que pasaban las semanas, sus vidas comenzaron a formar un ritmo. Matthew se unió a ellos en la biblioteca, ayudando a Emma a elegir libros ilustrados y leyéndolos en voz alta, con una voz que calentaba la habitación. Caminaban por la orilla del río, donde a Emma le gustaba lanzar guijarros al agua y declarar que estaba creando ondas en el futuro. Cenaban comidas sencillas en la mesa de la cocina de Leah, donde todo era pequeño, imperfecto y real. Emma empezó a coger su mano sin invitación. Comenzó a dibujarlo en sus mundos de crayones, dibujos de figuras de palitos tomadas de la mano bajo soles amarillos brillantes. Decía mamá, como siempre lo había hecho. Y una noche, mientras Matthew le arropaba la manta alrededor después de un largo día, ella susurró adormilada: «Papá», como si la palabra siempre le hubiera pertenecido. Él se quedó sin aliento. No la corrigió. No buscó si Leah había oído. Simplemente se sentó allí, con la cabeza inclinada, y dejó que la palabra se asentara en él, como la luz que entra en una habitación oscura. Y Leah, de pie en el umbral, no detuvo la palabra. Ella no se congeló. Ella no se inmutó. Ella simplemente observó, en silencio, cómo Emma se acurrucaba más profundamente en el sueño y Matthew bajaba la cabeza entre las manos. Porque el amor, se dio cuenta entonces, no era algo que persigues o fuerzas o retienes por miedo. Era algo que ganas, y él lo estaba ganando, día a día, momento a momento, no por ella, por su hija. Y tal vez, solo tal vez, un día también por ella. El tiempo suavizó las aristas entre ellos, no borrando lo que había sucedido, sino superponiendo nuevos recuerdos sobre los antiguos. Pero todavía había días en que el pasado se alzaba entre ellos como un muro. Días en que Matthew dudaba antes de llamar a la puerta de Leah, en que Leah apartaba la mirada demasiado rápido, en que el silencio se extendía un poco demasiado. La curación nunca es lineal. Se mueve en círculos y espirales, no en líneas rectas. Y una tarde, esa verdad se hizo evidente. Matthew había llevado a Emma al jardín botánico a las afueras de la ciudad. Se había convertido en su costumbre los jueves, cuando Leah trabajaba hasta tarde. A Emma le encantaba el lugar, no por las flores, sino por el estanque de peces koi. Ella creía que los peces la entendían, y Matthew, por razones que nunca pudo explicar, también le creía. Se quedaron hasta que el cielo se volvió ámbar y dorado, hasta que el aire se enfrió y Emma se quedó dormida en sus brazos. Cuando regresaron al apartamento de Leah, fue una transición tranquila y suave. Zapatos junto a la puerta, abrigo colgado.
Emma arropada en la cama con su conejo de peluche favorito. Pero cuando Matthew regresó a la cocina, Leah parecía diferente. No estaba enojada. No estaba fría. Sostenía un pequeño sobre, una carta que le habían deslizado por debajo de la puerta mientras estaban fuera. Vio el logo de su propia compañía estampado prolijamente en la esquina, y de repente la habitación se sintió más pequeña. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Tu asistente lo entregó», respondió Leah, colocando la carta sobre la mesa. Su tono era controlado, pero él podía escuchar el temblor debajo, miedo, decepción, algo más difícil de nombrar. «Quieren que me reúna con tu equipo legal, para discutir la custodia». Las palabras le golpearon como piedras. Fue tan repentino que se sintió físicamente sin aliento. «Yo no envié eso», dijo de inmediato, acercándose. Su voz era áspera. «Leah, te lo juro, nunca lo haría». Ella no levantó la voz, no acusó, no se derrumbó. Simplemente lo miró de la manera en que lo había hecho el día que ella se fue de su vida, con la mirada clara, firme, sin querer romperse por él de nuevo. «Matthew», dijo, tranquila pero inquebrantable, «no puedo permitir que la lastimen. No puedo permitir que la usen. No puedo permitir que las promesas vuelvan a ser temporales». Sus manos se cerraron en puños, no con ira hacia ella, sino hacia sí mismo, hacia la versión de sí mismo que habría hecho exactamente esto hace 3 años, sin dudar, sin pensar, sin remordimiento. La versión que había sido cuando le dijo que alguien más era mejor, cuando creyó que el poder era protección y el amor era debilidad. «Ese no soy yo ahora», dijo, pero las palabras le resultaban extrañas en su propia boca, porque temía que no fueran lo suficientemente verdaderas. Todavía no. Leah no apartó la mirada. «Entonces pruébalo». El silencio entre ellos fue largo y pesado. En la habitación contigua, la suave respiración de Emma era el único sonido. Matthew se sentó lentamente a la mesa, los codos en las rodillas, la cabeza baja. Durante un largo momento, no habló. Luego levantó la vista. «Despediré a todos los abogados involucrados», dijo. «Cancelaré cada documento. Pondré por escrito que nunca buscaré la custodia a menos que tú lo elijas. Me comprometeré legalmente con la promesa que te hago ahora. Nunca te la quitaré. Nunca te quitaré nada de nuevo». El aliento de Leah se cortó, no porque dudara de él, sino porque sabía el peso de lo que él estaba ofreciendo. Un hombre como Matthew no cedía el control a la ligera. Estaba ofreciendo vulnerabilidad. Estaba ofreciendo lo opuesto al poder. «¿Por qué?», preguntó, tan suavemente que casi no lo escuchó. Y su respuesta llegó sin dudar. «Porque no quiero ganar», dijo. «Quiero quedarme». La habitación se sintió diferente después de eso, como si algo que había estado congelado finalmente comenzara a descongelarse. Leah se sentó lentamente frente a él, no lo suficientemente cerca para tocar, pero lo suficientemente cerca para verlo claramente. «Me lastimaste», dijo. «Me rompiste de maneras que no viste». «Lo sé», respondió, con voz firme y baja. «No te pido que olvides. Te pido que me permitas intentar ser alguien de quien ella pueda estar orgullosa. Alguien de quien no tengas que protegerla». Leah no habló de inmediato. Miró sus manos dobladas sobre la mesa, dedos delgados entrelazados, pálidos bajo la cálida luz de la cocina. Y cuando habló, su voz era más suave que antes, pero no más débil. «Te estás convirtiendo en eso»,
dijo. No fue perdón, no fue una promesa. Fue reconocimiento, y eso importaba más. Matthew exhaló, no con alivio, sino en reconocimiento de lo lejos que aún quedaba por recorrer, y de lo profundamente que quería caminar cada paso de esa distancia. Se sentaron juntos en silencio. No el viejo silencio de la distancia, sino un nuevo silencio, uno que tenía espacio para que ambos existieran sin construir muros. En la habitación contigua, Emma soñaba. Se quedaron en la mesa hasta que se hizo tarde. Y por primera vez desde el día en que se rompieron, el futuro se sintió posible. Las estaciones cambiaron, aunque ninguno de ellos podría decir exactamente cuándo comenzó realmente el cambio. Tal vez fue el día en que Emma se subió a los hombros de Matthew en el parque y confió en él sin preguntar. Tal vez fue la tarde en que Leah llegó a casa agotada del trabajo y encontró a Matthew ya en la cocina, con las mangas remangadas, revolviendo salsa de pasta, mientras Emma bailaba con la música que crepitaba suavemente en la radio. O tal vez el verdadero punto de inflexión llegó en momentos tan pequeños que eran casi invisibles, las miradas compartidas que ya no transmitían dudas, los silencios cómodos que no se sentían vacíos, la risa que regresó lentamente, como la luz del sol calentando el suelo congelado. Emma creció más segura con Matthew en su vida. Aprendió a andar en una bicicleta pequeña con ruedas de entrenamiento, y cada vez que se caía, Matthew se arrodillaba a su lado y esperaba, sin levantarla de inmediato, sino dejándola decidir cuándo estaba lista para levantarse. Leah observaba desde la distancia a veces, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, dándose cuenta de que este no era el mismo hombre que ella había dejado años atrás. La vida lo había esculpido en alguien más tierno, alguien con los pies en la tierra. La agudeza que alguna vez vivió en él se había suavizado en profundidad, pero la verdadera prueba llegó en silencio. Una noche nevada a principios del invierno, a Emma le subió la fiebre. Llegó rápida, inesperadamente. Su pequeño cuerpo temblaba de escalofríos y sus mejillas se ponían demasiado rojas. Leah la abrazó, susurrándole tonterías tranquilizadoras mientras el miedo le presionaba las costillas. La respiración de Emma era demasiado rápida. Leah buscó a tientas su abrigo, tratando de envolver a Emma en mantas, tratando de pensar, tratando de no entrar en pánico. Matthew llegó no porque ella lo llamara, sino porque ya estaba en camino. Tocó una vez, entró y lo vio todo en un instante. No hubo dudas. Cruzó la habitación y tomó a Emma suavemente en sus brazos. Su voz era tranquila, baja, firme, la voz de alguien que había aprendido a anclarse por el bien de otra persona. «La llevamos a la clínica», dijo. «Yo conduzco». Leah no discutió. No esta vez, ni sobre control, ni sobre confianza. Simplemente lo siguió. En el coche, Emma yacía en el regazo de Matthew mientras Leah conducía. Los roles se invirtieron sin discusión, porque el instinto los guiaba ahora, no el orgullo. Matthew le susurraba suavemente a Emma. Sus dedos apartaban su cabello húmedo de la frente. «Te tengo», susurró. «Estás bien. Estoy aquí mismo». Algo en esas palabras hizo brotar lágrimas de los ojos de Leah antes de que pudiera detenerlas. Mantuvo la mirada fija en la carretera, pero el mundo se nubló. Por primera vez, entendió, total y profundamente, que él no iba a ir a ninguna parte. En la clínica, la fiebre se rompió después del tratamiento. Esperaron en una pequeña habitación
mientras Emma dormía acurrucada contra el pecho de Matthew, sus brazos protectores y tiernos alrededor de ella. Leah se sentó a su lado, su mano descansando sobre el pie de Emma, los tres formando un círculo de calidez en un mundo frío. Fue entonces, mientras el silencio llenaba la habitación, mientras su hija dormía tranquilamente, mientras el pasado y el presente yacían uno al lado del otro, que Matthew levantó la mirada hacia Leah. «Ella me salvó», dijo, su voz apenas un susurro. «No solo ahora, esos 3 años. No lo sabía entonces, pero me estaba rompiendo. Ella me hizo humano de nuevo». Leah lo miró, el agotamiento y la emoción mezclándose en algo crudo. «Tuviste que elegir cambiar», respondió. «Nadie podía hacer eso por ti». «Elegí», dijo. No había duda en su voz. El silencio entre ellos cambió. No pesado ahora, lleno. Leah se recostó en su silla. «No sé qué pasará después», admitió. «Yo sí», dijo Matthew, y no había urgencia en su voz, ni presión, ni exigencia. Solo verdad. «Lo que pase después es lo que tú elijas. Seguiré tu ritmo. No apresuraré tu corazón. No pediré lo que no me he ganado». Leah cerró los ojos por un momento, respirando la frágil ternura del momento. Cuando los abrió de nuevo, no habló. Simplemente movió su mano hacia él, lenta y cautelosa, colocándola suavemente sobre la suya donde descansaba en la espalda de Emma. No fue una respuesta. Fue un comienzo. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno se fundió en primavera. Construyeron algo nuevo, no una recreación de lo que se había roto, sino algo más firme, arraigado en el respeto, la honestidad y el amor compartido por su hija. Una noche, se quedaron en el pequeño balcón del apartamento de Leah. El sol acababa de ponerse y el aire estaba fresco. Emma estaba dentro, dormida, con su conejo de peluche metido bajo el brazo como siempre. El pueblo estaba tranquilo, de esa forma suave en que lo están los pueblos pequeños al anochecer. Matthew se volvió hacia Leah. «Te amo», dijo, no como una súplica, no como una pregunta, sino como una verdad dicha, suavemente y sin miedo. Leah no apartó la mirada esta vez. «Yo también te amo», respondió, no como una rendición, sino como una aceptación. No hubo grandes declaraciones, no hubo gestos dramáticos, solo 2 personas que se elegían mutuamente, lentamente, constantemente y por completo. Emma crecería sabiendo que era deseada, amada y protegida. Y Leah nunca más llevaría el peso del amor sola. Esta vez, él se quedó. Esta vez, construyeron el futuro juntos.